Bienvenidos al Rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el enlace metálico y los metales. En pantalla aparece el tiempo, donde iniciamos con la discusión del enlace metálico y debajo donde está el resumen de este video. Igualmente, si quieren ir más a detalle en algún tema que abordaremos, lo pueden encontrar en la descripción. Para entender el enlace metálico, así como cualquier tipo de enlace, tenemos que recordar que todo inicia con entender a la materia, todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está hecha de partículas muy pequeñas que son los átomos, que van a ser los bloques de construcción para todos los objetos que podemos observar o que interactuamos con ellos. A su vez, los átomos están hechos de partículas más pequeñas, de electrones, protones y neutrones. Thomson descubre los electrones, que son las partículas de carga negativa que tienen los átomos. Rutherford encuentra que el átomo tiene un núcleo donde hay cargas positivas que se llaman protones, mientras que Chadwick encuentra que hay partículas sin carga que están en el núcleo junto a los protones y les llamó neutrones. Schrödinger nos menciona que para visualizar al átomo encontraríamos que está en un espacio, en un volumen, donde por ejemplo para el helio tendríamos dos protones, dos cargas positivas en el centro, junto con dos neutrones sin carga, y estarían dos electrones. Los electrones tienen características peculiares, se pueden comportar tanto como partícula como onda y no podemos conocer su velocidad y su posición al mismo tiempo, por lo que hablamos simplemente de regiones de probabilidad donde encontrar a nuestros electrones en un átomo. A estas regiones de probabilidad las podemos llamar orbitales. Entonces los átomos son nubes de electrones con un núcleo de protones y neutrones, si lo vemos de una manera sencilla. Entonces la materia está hecha de átomos, como lo vimos para el átomo de helio, donde vamos a ver una nube de electrones donde es probable encontrarlos, donde existe en el centro de nuestros átomos un núcleo que contiene protones y neutrones. Son muy importantes los protones porque el número de protones que tenga un átomo nos define un elemento. Si muchos átomos tienen el mismo número de protones en su núcleo, pertenecen al mismo elemento. Al decir que pertenece al mismo elemento, estamos hablando del mismo tipo de átomos porque tiene el mismo número de protones. De una manera un tanto más práctica, un elemento puede considerarse como una sustancia que no puede descomponerse en algo más simple y podemos encontrarlos como gases, líquidos y sólidos a los elementos, aunque también tienen características algunos como la radioactividad o que son sintéticos, es decir, fueron hechos por la humanidad. Para formar los enlaces químicos tenemos que saber cómo se acomodan los electrones en un átomo, es decir, su configuración electrónica, donde estamos simplemente acomodando a los electrones en distintas zonas de probabilidad en distintos orbitales. Por ejemplo, si tenemos un átomo de oxígeno donde hay 8 protones y 8 neutrones, vería que en un orbital 1s habría 2 electrones. En cada orbital solamente puede haber 2 electrones. Después, al subir en energía, encontraríamos que hay 2 electrones en un orbital 2s y que después tendría 3 orbitales del tipo P. Tienen forma como de 8, 2 lóbulos, es decir, con 2 esferas achatadas, como podemos ver en pantalla, donde acomodo 4 electrones, para tener un total de 8 electrones para el oxígeno. Los electrones que quedaron más cercanos al núcleo son los electrones de capa interna o electrones de núcleo, mientras los más externos, los que están en esta capa azul, serían los electrones externos o electrones de valencia. Igualmente, lo anterior podemos verlo en estas cajas en lo que se llama diagrama de orbitales, donde ahora los electrones los represento con estas flechas, donde primero se llena el orbital 1s, después llenaría un orbital 2s que también tiene forma esférica, después pongo un electrón en cada orbital p y el último electrón lo pongo para que haga una pareja dentro de un orbital p, donde los p, como había mencionado, tienen esta forma de 8, donde hay 2 esferas achatadas. Nuevamente, los electrones internos serían los que quedaron en el orbital 1s y los electrones de valencia serían los que quedaron en los orbitales 2s y 2p. Si nosotros vemos las configuraciones electrónicas solo con números y letras, encontraríamos que los números nos indican las capas de energía, es decir, el nivel de energía de nuestro átomo,
que nos dice la distancia del núcleo de los electrones. Si el número es pequeño es que se encuentran más cercanos al núcleo los electrones, mientras que las letras nos dicen la forma de los orbitales. Por ejemplo, si nos dicen que es S son esféricos, si nos dicen que son P tienen esta forma de 8. Además, los orbitales son las subcapas de energía o los subniveles de energía que tiene un átomo, y los superíndices, los números que están encima de las letras, son los números de electrones en el orbital u orbitales. Nuevamente podemos hacer la distinción entre electrones internos, que quedarían en 1s, y los electrones de valencia, los externos, que se encontrarían en S y P, pero con un nivel de energía de 2. ¿Por qué hablamos tanto de estos electrones de valencia? Porque son los que se involucran en los enlaces químicos. Algo muy importante a recordar es la configuración electrónica de los gases nobles. Para el neón yo tendría 10 protones y 10 neutrones, donde comienzo a llenar de manera similar al átomo de oxígeno los orbitales. 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s, y esta vez en los 3 orbitales P voy a acomodar 6 electrones, y tendría que hay 2 electrones internos y 8 electrones de valencia. Si ahora yo hiciera un poco más sencilla la representación y solo pusiera las capas de energía con los electrones, vería que hay 2 electrones internos que están en la parte naranja y que tendría en total 8 electrones externos, que serían los de valencia. En este diagrama estamos viendo entonces electrones por capa, y podemos notar como hay 8 electrones en la última capa del neón y esta capa está llena. Las estructuras por capa, enfatizando en los electrones, nos va a ayudar, como vimos para el caso de neón, para distinguir entre electrones internos y electrones de valencia. Si queremos hacer aún más sencilla la representación de las configuraciones electrónicas, podemos hacerlo de la siguiente manera. Si yo represento el núcleo y electrones de capa interna con el símbolo del elemento, que en el caso del neón sería Ne, y los electrones de valencia con puntos, yo podría tener un símbolo como el que está a la derecha. El símbolo del neón, que alrededor tiene 8 electrones, simbolizando los 8 electrones de valencia del neón. Este tipo de estructuras se les llama estructuras de Lewis y representan el arreglo de los electrones de valencia de un átomo o ya sea de una molécula. Las moléculas es cuando se unen 2 o más átomos. La importancia de estos 8 electrones de los gases nobles es porque les da estabilidad, y los elementos o varios elementos tienden a tener estos 8 electrones. Esta tendencia de los elementos para tener 8 electrones en su capa más externa, en la de valencia, es lo que conocemos como regla del octeto. De una manera simple, para saber cuántos electrones de valencia tiene un elemento en particular, podemos verlo si están en las familias A, enfocándonos en el número romano. Este número romano nos dice los electrones de valencia que están en la última capa de ese elemento. Entonces, si nosotros viéramos al flúor, está en la familia 7A, entonces tiene 7 electrones de valencia. Para cumplir la regla del octeto, el flúor tendría que ganar un electrón y ahora tendría 8 electrones como el neón. Por otra parte, tendríamos que el litio, para alcanzar una configuración de gas noble, el gas noble más cercano al litio es el helio y necesita perder un electrón. Entonces hay elementos que pierden electrones o que ganan electrones para cumplir la regla del octeto, o al menos para parecerse a un gas noble. El carbono está a la mitad porque podría ganar 4 electrones para llegar al neón o podría perder 4 electrones para llegar a la configuración del helio. Estos electrones que ganan o pierden los elementos se le conoce como números de oxidación. ¿Qué es un enlace químico? Es esta fuerza de atracción duradera que existe entre átomos, iones o moléculas que da paso a los compuestos químicos. Entonces, al hablar de enlace químico estamos hablando de átomos que se juntan, que se asocian o que se combinan. Entonces vamos a estar hablando de metales en el enlace químico, donde podríamos distinguirlos de manera sencilla en dos, en metales y en metales simples. En metales simples encontraríamos que los que intervienen más en el enlace metálico serían los orbitales S y P, porque ahí estarían sus electrones de valencia, mientras que para los que llamamos metales están involucrándose los orbitales D y F. Es importante siempre recordar la tabla periódica por la ley periódica, donde vemos que las propiedades químicas de los elementos van a variar en una forma sistemática, es decir, en una secuencia de acuerdo a su número atómico.
Por ejemplo, una de estas propiedades es la metalicidad y va a ser muy importante para que entendamos el enlace metálico, donde la metalicidad la podemos definir como esta tendencia que tiene un átomo para donar electrones a enlaces metálicos o iónicos. Si nosotros bajamos en un grupo, es decir, vamos de arriba hacia abajo en la tabla periódica, encontraríamos que aumenta la metalicidad. Entonces esto quiere decir que hay más tendencia a donar electrones, porque al hacerse más grande un átomo, los electrones de las capas más externas están más sueltos, mientras que para la parte de un periodo, cuando vamos de derecha a izquierda en la tabla periódica, veríamos que hacia la izquierda es donde hay más metalicidad, y esto es porque si nosotros nos movemos de derecha a izquierda, la carga del núcleo es menor, entonces los electrones están sujetos con menos fuerza, por lo que podrían donar con mayor facilidad electrones a enlaces, ya sea metálicos o iónicos. De ahí que la forma en que se visualiza un enlace metálico es que nuestros átomos los vamos a pensar como si estuvieran cargados positivamente y que los electrones que tienen la carga negativa están moviéndose libremente a través de las cargas positivas que estarían formando los átomos de los metales, por lo que veríamos que de manera simplificada estamos viendo que hay un mar de electrones que se está moviendo entre cargas positivas que los rodean, donde los electrones de valencia están por fuera de la esfera de influencia del átomo. Por eso es de que se pueden mover libremente a través de los átomos de los metales. Entonces, en el enlace metálico podemos ver iones cargados positivamente que están arreglados en secuencia en un mar de electrones que se encuentran libres. La fuerza del enlace metálico vamos a ver que va a variar con la separación que haya entre los átomos y los electrones de valencia. Mientras más electrones de valencia haya para un átomo metálico, veremos que es más estable su enlace, y que mientras más juntos estén los átomos, su estabilidad será mayor, es decir, hay más fuerza del enlace, donde esto lo podemos medir con un parámetro que es la energía cohesiva, que está como EC. Si por ejemplo comparamos al litio y al sodio, donde los electrones se mueven libremente entre los átomos, y nos fijamos en las distancias, veríamos que para el litio la distancia entre un litio y otro litio sería de 3.040, mientras que para el sodio sería de 3.716. El valor para el sodio, esta energía de cohesión, esta energía de unión, es de 1.11 electronvolts, mientras que para el litio es de 1.63, lo cual nos habla de que mientras más cerca están los átomos hay más estabilidad, una energía de unión más alta. Y si nosotros nos fijamos ahora en los electrones de valencia, encontraríamos que para el magnesio habría 2 electrones de valencia, 2 electrones en la capa más externa, y para el plomo tendríamos 4. La energía de cohesión, por lo tanto, para el plomo es más alta, es de 2.03 electronvolts, mientras que la del magnesio es menor y es de 1.52. Si nosotros vamos con estas representaciones de los electrones por capa, para el sodio tendríamos 11 protones en su núcleo, y para ver la parte de por qué nosotros decimos que hay cargas positivas y electrones en un mar, tendríamos que tener en cuenta que en la parte amarilla están 10 electrones, que serían los electrones del núcleo, los que están más cercanos al núcleo, mientras que el electrón de valencia sería el que está en este color azul marino. Nuevamente menciono, electrones del núcleo hay 10, y estos van a ser los que funcionan como una carga positiva junto con el núcleo, y el electrón de valencia, que es el último electrón que está por ejemplo para el sodio, funciona como esta carga negativa que se mueve libremente en un enlace metálico. Entonces, al tener otro sodio, tendríamos que los electrones de valencia, que están en color azul marino, son los que se mueven libremente entre los átomos de sodio, y este es el modelo para el enlace metálico, donde estos electrones están dentro de la estructura de los metales, donde los metales hacen estructuras de redes cristalinas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que forman redes cristalinas los enlaces metálicos? A lo siguiente: un cristal va a ser cualquier material sólido en el que nuestros átomos se van a estar acomodando y posicionando en un patrón definido, y que van a tener una orientación específica a nuestros átomos, y esta orientación se va a estar repitiendo
infinitamente. Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de un cristal donde los átomos están empaquetando muy cercanamente para minimizar la energía y volverse más estables. Entre las diferentes estructuras cristalinas encontraríamos, por ejemplo, la cúbica centrada en el cuerpo o BCC, donde podemos observar que en cada esquina de un cubo habría un átomo del metal y habría además en el centro del cubo otro átomo. Esta es la forma para la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, donde encontraríamos metales como el hierro, el vanadio, el niobio o el cromo. Igualmente, si tenemos un arreglo cristalino de cúbica centrada en las caras, veríamos nuevamente que hay 8 átomos en las esquinas de un cubo y ahora hay 6 átomos en cada cara del cubo en su parte central para dar la estructura que pueden apreciar en pantalla, donde he enfatizado la parte de que ahora tenemos un átomo en el centro por cada cara. Los metales que tienen este arreglo son el aluminio, el níquel, la plata, el cobre o el oro. Además tenemos un arreglo cristalino que es el hexagonal, donde ahora tenemos un hexágono y en cada esquina de ese hexágono tenemos un átomo del metal, un átomo en el centro del hexágono, y los metales que tienen este arreglo son el titanio, el zinc, el magnesio y el cadmio. Por lo tanto, los metales se arreglan en un empaquetamiento cercano formando una red cristalina que puede ser alguna de estas tres o alguna diferente. Hay diversidad en los metales y podríamos considerar como metales algunas aleaciones o incluso a los compuestos intermetálicos. Estrictamente los metales serían los de los elementos que encontramos, por ejemplo como el cobre, la plata y el oro, que también tienen en particular que tienen un color característico, como pueden observarlo en pantalla, ya que la mayoría de los metales tienen este color más hacia la plata, hacia el gris, como podemos verlo para el aluminio, el plomo o el hierro. Las aleaciones podemos entenderlas como una mezcla de dos o más elementos, donde al menos uno de estos elementos va a ser un metal, aunque las aleaciones más conocidas son entre metales. Por ejemplo, si nosotros combinamos cobre y estaño, obtenemos la aleación del bronce. Si combinamos cobre y zinc, tenemos al latón. El hierro, si se combina con el carbono, tenemos al acero, y al combinar magnesio y aluminio tenemos una aleación que tiene por nombre magnox. También algo que podríamos considerarlo como un metal serían los compuestos intermetálicos, que son una aleación metálica. Aquí sí, las partes que van a conformar a nuestra aleación van a ser metales que tienen que formar un compuesto sólido ordenado, como ya vimos, porque los metales forman una red cristalina donde sus átomos están altamente ordenados. Igualmente observaríamos que si nosotros agrupáramos por características a los metales, encontraríamos a los metales refractarios o a los metales nobles. Para los refractarios, estos tienen una gran resistencia al calor y al desgaste, donde una definición nos menciona que necesitan un punto de fusión de al menos 2200 grados centígrados. Al hablar de un punto de fusión hablamos de esta temperatura en que el metal va a pasar de sólido a líquido. Si nosotros vemos los valores para el niobio, el molibdeno, el tantalio, el tungsteno y el renio, que son metales refractarios, vemos que están por encima de 2200 grados centígrados, entonces los podemos considerar como refractarios. Van a tener entonces una resistencia a la fluencia, es decir, a deformarse, sobre todo si están a altas temperaturas, por lo que podemos usar al niobio, el molibdeno, el tantalio, el tungsteno y el renio cuando necesitemos, por ejemplo, tener el material para un motor de un jet, o si nosotros estamos para procesos de forjamiento donde necesitamos que no haya deformación. Los metales nobles tienen una gran resistencia a la oxidación, incluso aunque se eleven las temperaturas, y aquí encontraríamos al renio, al rutenio, al rodio, al paladio, la plata, el osmio, el iridio, el platino y el oro, donde vemos que esta parte de nobles hace alusión o se refiere a su reactividad baja comparado a otros metales, donde esta reactividad baja es que es difícil que se combinen con otro elemento o que se necesitan condiciones muy específicas para que puedan reaccionar.
como podemos ver en esta caricaturización, está el platino, el iridio, el osmio, el oro, el rutenio, la plata, el rodio y el paladio, que son metales nobles, y esta alusión a la nobleza está en sus trajes elegantes. ¿Qué características tienen los metales? Una de ellas es la alta reflectividad, es decir, que van a estar reflejando la luz y por eso se ven brillantes, sobre todo si se pulen los metales, como es el caso del aluminio, el cobre, la plata o el oro que ven en pantalla. También tienen una alta conductividad eléctrica y térmica, lo que nos menciona que se transfieren con facilidad los electrones y el calor. Esto tiene sentido porque los electrones, al moverse libremente, pueden transferir corriente eléctrica con facilidad, ya que la corriente eléctrica es una corriente de electrones, y en el aspecto del calor, estos electrones pueden llevar energía con mayor facilidad a través de los átomos, por eso es que transfieren el calor de manera sencilla. Por eso nosotros tenemos que para la electricidad se usan cables que están hechos generalmente de cobre o de otro metal, y que se usan ampliamente los metales para cocinar alimentos, ya que las ollas o los utensilios para calentar necesitan que esta transferencia de calor sea fácil, y esto se los da un metal. Los puntos de fusión de los metales van desde bajos a intermedios en general, aunque podríamos encontrar metales como los refractarios, en el caso del wolframio, que su punto de fusión puede ir hasta los 3442 grados centígrados, siendo el tungsteno el metal con el punto de fusión más alto. Pero también tendremos al galio, que su punto de fusión es a 29 grados centígrados, entonces en nuestra palma podríamos derretir al galio. Y como sabemos, el mercurio es líquido a temperatura ambiente a 25 grados centígrados. ¿Y a qué temperatura fue que cambió de sólido a líquido el mercurio? A menos 38.83 grados centígrados. Entonces nosotros podemos derretir a los metales a diferentes temperaturas. Otras características que tienen los metales es que son fuertes, es difícil romperlos o deformarlos, son rígidos, es difícil doblar algunos metales, son dúctiles. Es una característica que nos menciona que si pueden formar hilos o alambres, y también que son maleables, que esto tiene que ver con la formación de láminas. Por eso el hecho de cuando alguien forja una espada hace ver estas propiedades de que son fuertes, rígidos y maleables los metales. Si nosotros comparamos ahora los enlaces metálicos con los iónicos y los covalentes, tendríamos lo siguiente. Si nosotros ponemos en una pirámide distintos elementos y compuestos, notaríamos que en cada punta del triángulo, donde en el litio está el enlace metálico, donde podemos ver los electrones libres, en otra esquina el enlace covalente para una molécula de flúor, donde en los enlaces covalentes se comparten los electrones, y en la última esquina tendríamos al enlace iónico, donde existe transferencia de electrones. Y esto es para que nosotros relacionemos el hecho de que los enlaces pueden estar intermedios entre ellos o acercarse más a un tipo en específico. Aquí por eso hago estas divisiones, donde tendríamos estas partes intermedias entre enlace metálico y enlace covalente y enlace iónico, y enlace iónico y enlace metálico. Para el enlace metálico encontremos que, por ejemplo, el estaño, la plata y el litio van a tener este tipo de enlace metálico, y compuestos donde combinamos el sodio y el antimonio y el sodio y el bismuto también van a tener un carácter de enlace metálico, donde tendrían el comportamiento de los electrones libres. Si nosotros vamos hacia el azufre, el yodo y el flúor, aquí se estarían compartiendo los electrones, lo que los haría más hacia un enlace covalente, y por ejemplo el heptafluoruro de yodo o el hexafluoruro de azufre estarían más del lado de un enlace covalente. Y al entrar en el enlace iónico, donde tuvo que haber transferencia de electrones, por ejemplo en el fluoruro de aluminio o el fluoruro de magnesio, el fluoruro de cesio, el óxido de sodio o el nitruro de sodio, serían de un enlace más iónico que por ejemplo covalente o metálico. En esta parte central encontraríamos que quedarían intermedios, características intermedias entre uno u otro enlace. Por ejemplo, el arsénico, aunque estaría más hacia el lado del enlace metálico, también tendría ciertas propiedades como un enlace covalente. El telurio está más a la parte del enlace covalente, pero tendría
cierto porcentaje de un enlace metálico. Para el pentafluoruro de fósforo veríamos que está más hacia las características de un enlace covalente, pero tendría un porcentaje de enlace iónico, y para el tetrafluoruro de silicio tendría más un carácter de enlace iónico que de enlace covalente. Finalmente, para un compuesto de fósforo y sodio tendríamos que estar acercado al enlace iónico, pero ya tendría un porcentaje para enlace metálico, y cuando hacemos una aleación entre el arsénico y el sodio encontraríamos que tiene más carácter de enlace metálico, pero una parte es de un enlace iónico. Esta forma de analizar los enlaces metálicos covalentes y iónicos en este triángulo es el triángulo de Quetelet. Por lo tanto, el enlace metálico va a ser esta fuerza de atracción que existe entre los átomos de un metal, que puede visualizarse como iones cargados positivamente que están arreglados en secuencia en un mar de electrones libres. Como podemos ver, estos electrones para la plata. La fuerza de los enlaces metálicos va a variar con la separación entre átomos. Mientras más juntos estén los átomos, van a ser más fuertes los enlaces, y va a depender también la estabilidad de este enlace de los electrones de valencia. Mientras más electrones de valencia, más electrones en su capa externa haya, veremos que es más estable el enlace metálico, más fuerte. Los átomos de los metales van a formar una red altamente ordenada que llamamos red cristalina, y podría tener una de estas tres formas: cúbica centrada en el cuerpo, como vemos a la izquierda para el hierro, el vanadio, el niobio y el cromo; cúbica centrada en las caras para el aluminio, el níquel, la plata, el cobre y el oro, que están en el centro; o hexagonal para el titanio, el zinc, el magnesio y el cadmio, donde podemos ver que para el hexagonal los átomos se están distribuyendo en las esquinas de un hexágono donde hay un átomo en el centro. Los átomos de los metales entonces están empaquetando en redes cristalinas como cúbicas centradas en el cuerpo, donde en cada esquina de un cubo hay un átomo, además de un átomo en el centro. Para la cúbica centrada en las caras hay 8 átomos en cada esquina de un cubo, y además un átomo en cada cara de nuestro cubo. Las características de los metales en general son su alta conductividad eléctrica y térmica, tienen facilidad para que haya una corriente eléctrica o para que se transfiere el calor, una alta reflectividad, es decir, reflejan bastante la luz, por eso son brillantes, tienen puntos de fusión de bajos a intermedios, son dúctiles, es decir, pueden formar alambres o hilos, maleables, pueden formar láminas, son fuertes en el sentido de que hay dificultad para deformarlos, o rígidos, que nos cuesta trabajo doblarlos. Encontraríamos que hay una diversidad de metales, donde estrictamente los metales los encontramos en los elementos como el cobre, la plata o el oro, o también este comportamiento de metal lo tienen las aleaciones, donde 2 o más elementos se combinan y al menos uno es un metal; en compuestos intermetálicos, donde vemos la unión de 2 o varios metales; en los metales refractarios vimos que tiene una gran resistencia al calor y a la deformación; o en los metales nobles, que son un grupo de metales donde es muy difícil que se oxiden aún a altas temperaturas. Eso sería todo para la parte del enlace químico y los metales. Espero sigan visitando el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.